Durante su era imperial, el Imperio del Japón cometió innumerables crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en varias naciones de Asia y el Pacífico, especialmente durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Guerra del Pacífico. Estos incidentes han sido denominados el Holocausto Asiático. La mayoría de estos crímenes ocurrieron durante la primera parte de la era Showa, bajo el reinado de Hirohito. El ejército imperial japonés y la armada imperial japonesa fueron responsables de una serie de crímenes de guerra que resultaron en millones de muertes. Estos crímenes iban desde esclavitud sexual y masacres hasta experimentación humana, hambruna y trabajo forzado. Todos ellos cometidos directamente o tolerados por el gobierno y los militares japoneses. Las pruebas de estos crímenes, incluyendo testimonios verbales y registros escritos como diarios y bitácoras de guerra, fueron proporcionadas por veteranos japoneses. El servicio aéreo del ejército imperial japonés participó en ataques químicos y biológicos contra civiles durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, en violación de acuerdos internacionales que Japón había firmado previamente, incluyendo las Convenciones de La Haya, que prohibían el uso de armas venenosas en la guerra. Desde la década de 1950, numerosos funcionarios de alto rango del gobierno japonés han emitido disculpas por los crímenes de guerra. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón reconoció el papel del país en causar daños y sufrimientos tremendos durante la Segunda Guerra Mundial, en particular la masacre y violación de civiles en Nankín. Sin embargo, el tema sigue siendo polémico, con algunos miembros del gobierno japonés, incluidos los ex primeros ministros Junichiro Koizumi y Shinzo Abe, rindiendo homenaje en el santuario Yasukuni, que honra a todos los muertos de guerra japoneses, incluidos los criminales de guerra clase A condenados. Además, algunos libros de texto de historia japoneses hacen solo breves referencias a los crímenes de guerra, y ciertos miembros del Partido Liberal Democrático han negado algunas de las atrocidades, como la participación del gobierno en el secuestro de mujeres para servir como mujeres de consuelo. Prepárate porque hoy vas a ver todas las atrocidades que Japón cometió durante la primera mitad del siglo pasado. La cultura militar japonesa desempeñó un papel significativo durante el período imperialista de Japón, especialmente antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Durante siglos anteriores, los samuráis japoneses fueron enseñados a obedecer estrictamente a sus señores y a mostrar un valor inquebrantable en batalla. Después de la restauración Meiji y la caída del shogunato Tokugawa, la lealtad militar se dirigió hacia el emperador. Durante el llamado período imperial, a finales del siglo XIX, Japón buscó activamente expandir su imperio, siguiendo el ejemplo de otras potencias mundiales. Como otras naciones imperialistas, la cultura popular japonesa se volvió cada vez más nacionalista desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX. Este nacionalismo fue impulsado en parte por la adopción del sintoísmo como religión oficial en 1890, la cual fue integrada al sistema educativo. El sintoísmo consideraba al emperador como una figura divina, descendiente de la diosa del sol Amaterasu, justificando así la obediencia absoluta al emperador y sus representantes. La victoria en la Primera Guerra Sino-Japonesa, en 1894 a 95, elevó a Japón al estatus de potencia militar importante. Sin embargo, el país no firmó la Convención de Ginebra hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, aunque una proclamación imperial en 1894 exigía a los soldados japoneses respetar las leyes internacionales. Durante este conflicto, las fuerzas japonesas liberaron a 1.790 prisioneros chinos que prometieron no volver a luchar contra Japón. Después de la guerra ruso-japonesa en 1904, todos los 79.367 prisioneros del Imperio ruso fueron liberados y compensados por su trabajo, en conformidad con la Convención de La Haya. El comportamiento del personal militar japonés durante la Primera Guerra Mundial fue considerado tan humano como el de los otros países involucrados en el conflicto. Debido a la inmensa escala del sufrimiento infligido por el ejército japonés durante las décadas de 1930 y 1940, se les compara con frecuencia con las fuerzas militares de la Alemania nazi durante el período de 1933
a 1945. Gran parte de la controversia en torno al papel de Japón en la Segunda Guerra Mundial gira en torno a las tasas de mortalidad de los prisioneros de guerra y civiles bajo ocupación japonesa. El historiador Chalmers Johnson escribió: «Puede que no tenga sentido tratar de establecer cuál de los dos agresores del eje en la Segunda Guerra Mundial, Alemania o Japón, fue más brutal con las personas que victimizaron. Los alemanes mataron a 6 millones de judíos y a 20 millones de ciudadanos soviéticos. Los japoneses asesinaron a alrededor de 30 millones de filipinos, malayos, vietnamitas, camboyanos, indonesios y birmanos, y al menos 23 millones de chinos étnicos. Ambas naciones saquearon los países que conquistaron a una escala monumental, aunque los japoneses saquearon más y durante más tiempo que los nazis. Ambos esclavizaron a millones y los explotaron como trabajadores forzados, y en el caso de los japoneses, como trabajadoras sexuales para las tropas de primera línea. Si eras prisionero de guerra británico, estadounidense, australiano, neozelandés o canadiense, en manos de los nazis, tenías un 4% de probabilidad de morir antes del final de la guerra. Comparativamente, la tasa de mortalidad para los prisioneros de guerra aliados en manos de los japoneses era de casi el 30%. La tasa de mortalidad para los prisioneros de guerra chinos fue mucho mayor porque, bajo una directiva ratificada el 5 de agosto de 1937 por el emperador Hirohito, se eliminaron las restricciones del derecho internacional respecto al trato de esos prisioneros. Solo 56 prisioneros de guerra chinos fueron liberados después de la rendición de Japón. En los teatros del Pacífico y de Asia, los soldados aliados enfrentaron un desprecio cruel por las normas civilizadas, similar al trato dirigido a los soldados japoneses. Este trato inadecuado se extendía a los prisioneros de guerra, entre otros asuntos. Kingston, refiriéndose a este fenómeno, destacó las observaciones de los documentalistas Jonathan Lewis y Ben Steele, quienes argumentaban que la percepción de que la guerra se caracterizó únicamente por la brutalidad japonesa estaba siendo cuestionada por un creciente cuerpo de evidencia sobre las brutalidades cometidas por los aliados. Más que comparar qué lado fue peor, la verdadera pregunta residía en entender si compartían más similitudes de las que antes se imaginaba. Durante la Segunda Guerra Mundial, unidades militares japonesas especiales llevaron a cabo horribles experimentos en civiles y prisioneros de guerra en China. Entre ellas, la más infame fue la Unidad 731. En estos experimentos inhumanos, las víctimas fueron sometidas a amputaciones y vivisección sin anestesia. También fueron utilizadas para probar armas biológicas y otros experimentos crueles. La anestesia fue deliberadamente evitada, porque se creía que su uso podría interferir con los resultados experimentales. En algunos casos, incluso se inyectó sangre de animales en los cuerpos de las víctimas. Uno de los casos más impactantes de experimentación humana ocurrió en el propio Japón. Después del accidente de un bombardero B-39 de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en Kyushu, el 5 de mayo de 1945, 9 de los 12 tripulantes sobrevivieron. El comandante fue enviado a Tokio para ser interrogado, mientras que los otros sobrevivientes fueron llevados a la Universidad de Kyushu en Fukuoka, donde fueron sometidos a vivisección o asesinados. El 11 de marzo de 1948, 30 personas, incluidos varios médicos, fueron llevadas a juicio por crímenes de guerra. Aunque los cargos por canibalismo fueron descartados, 23 individuos fueron declarados culpables de vivisección y o extracción ilegal de partes del cuerpo. 5 fueron condenados a muerte, 4 a cadena perpetua y el resto a penas menores. Sin embargo, en 1950, el general Douglas MacArthur, entonces gobernador militar de Japón, conmutó todas las penas de muerte y redujo significativamente las condenas de prisión. Todos los condenados en relación con la vivisección en la universidad fueron liberados en 1958. Los registros históricos indican que el emperador Hirohito autorizó el uso de armas químicas en China mediante órdenes específicas. Durante la batalla de Wuhan, de agosto a octubre de 1938, el emperador permitió el uso de gas tóxico en 375 ocasiones distintas.
violando convenciones internacionales y resoluciones de la Sociedad de Naciones. Este acto violó el artículo 23 de las Convenciones de La Haya, el artículo 5 del Tratado sobre el uso de submarinos y gases venenosos en la guerra, y una resolución de la Sociedad de Naciones que condenaba el uso de gas venenoso por parte de Japón. Las muertes causadas por hambruna en los países ocupados por los japoneses son consideradas crímenes de guerra por muchos. Millones de civiles en el sudeste asiático, especialmente en Vietnam e Indonesia, murieron durante una hambruna evitable entre 1944 y 1945 debido al desvío de recursos hacia las tropas japonesas. Se informó que las fuerzas imperiales japonesas usaron ampliamente la tortura en prisioneros de guerra, generalmente con el objetivo de extraer información rápidamente. Los prisioneros torturados a menudo eran ejecutados posteriormente. Uno Shintaro, un exoficial del ejército imperial japonés que sirvió en China, declaró que la tortura era considerada necesaria para obtener información, seguida con frecuencia por ejecuciones para evitar el descubrimiento de los métodos utilizados. Esto reflejaba una visión deshumanizante de los enemigos, que eran considerados inferiores y sin derechos. Esta deshumanización se sostenía en la creencia en la superioridad de la raza japonesa. Muchos aviadores aliados capturados por los japoneses en tierra o en el mar fueron ejecutados de acuerdo con la política oficial japonesa. Durante la batalla de Midway, en junio de 1942, 3 aviadores estadounidenses que fueron derribados y cayeron al mar fueron avistados y capturados por buques de guerra japoneses. Después de breves interrogatorios, 2 aviadores fueron asesinados, sus cuerpos atados a bidones de queroseno de 5 litros llenos de agua y arrojados desde el destructor Makigumo. El tercero fue asesinado y su cuerpo arrojado al mar desde el Arashi. La ley de aviadores enemigos contribuyó a la muerte de cientos de aviadores aliados durante la Guerra del Pacífico. Se estima que 132 aviadores aliados derribados durante los bombardeos sobre Japón fueron ejecutados sumariamente tras breves juicios simulados. El personal militar japonés deliberadamente asesinó a 33 aviadores estadounidenses en Fukuoka, incluyendo a 15 que fueron decapitados poco después de que el gobierno japonés expresara su intención de rendirse el 15 de agosto de 1945. Multitudes de civiles también asesinaron a varios aviadores aliados antes de que llegara el personal militar japonés para tomar a los aviadores bajo custodia. Otros 94 aviadores murieron por otras causas mientras estaban en custodia japonesa, incluyendo 52 que fueron asesinados cuando fueron abandonados deliberadamente en una prisión durante el bombardeo de Tokio del 24 al 25 de mayo de 1945. Mujeres de consuelo, o mujeres de alivio, es un eufemismo utilizado para referirse a las mujeres que fueron forzadas a ejercer la prostitución y esclavitud sexual en burdeles militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Se estima que entre 50.000 y 200.000 mujeres fueron reclutadas, aunque todavía existen desacuerdos sobre las cifras exactas. La correspondencia del ejército imperial japonés muestra que el propósito de establecer estaciones de consuelo era prevenir los crímenes de violación cometidos por el personal militar japonés, y así evitar el surgimiento de hostilidades entre las poblaciones de las áreas ocupadas. Dada la naturaleza bien organizada y abierta de la prostitución en Japón, la necesidad de una prostitución organizada al servicio de las Fuerzas Armadas japonesas se veía como algo lógico. Además de supuestamente prevenir violaciones y la transmisión de enfermedades venéreas, las estaciones de consuelo debían servir como entretenimiento para los soldados y minimizar el riesgo de espionaje. Sin embargo, las estaciones de consuelo no resolvieron los 2 primeros problemas. Según el historiador japonés Yoshiaki Yoshimi, estas estaciones ayudaron a empeorarlos. Yoshimi afirmó que el ejército imperial japonés temía que el descontento latente de los soldados pudiera explotar en forma de motín y rebelión. Por eso les proporcionaron mujeres. Los buques hospitales están pintados de blanco con grandes cruces rojas, para mostrar que no son buques de combate, sino embarcaciones que transportan heridos y personal médico. Aquí hay una lista de algunos de los buques hospitales que fueron atacados por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.
Poco después de la guerra, los aliados acusaron a 25 individuos como criminales de guerra de clase A y a 5.700 individuos como criminales de guerra de clase B o clase C. De estos, 984 fueron inicialmente condenados a muerte, 920 fueron realmente ejecutados, 475 recibieron cadena perpetua, 2.944 recibieron diversas penas de prisión, 1.018 fueron absueltos y 279 no fueron condenados o no fueron juzgados. Este total incluyó a 178 taiwaneses étnicos y 148 coreanos étnicos. Los cargos de clase A fueron todos juzgados por el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, también conocido como los Juicios de Tokio. Otros tribunales fueron establecidos en diversos lugares de Asia y el Pacífico. Si crees que este video te aportó de alguna manera, suscríbete al canal. Fastbeam Series. Hasta pronto.